Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Las observaciones del cielo nocturno se acumulan y diversifican. Grandes cúmulos de galaxias, estrellas binarias, lentes gravitacionales y cascadas de partículas que bajan por la atmósfera. Pero, ¿cómo podemos dar sentido a las observaciones que hacemos del cosmos? ¿Cómo se puede poner a prueba lo que sabemos? ¿Podemos simular lo que pasa en el universo en una computadora? Y en caso que así sea, ¿será posible que vivamos en una simulación como en la ciencia ficción? Y para este podcast, más importante aún, ¿de qué nos sirve saber esto y cómo se relaciona a lo que creemos que sabemos sobre la materia oscura? Estas serán algunas de las preguntas que responderemos hoy, así que una vez más, prepara tu cerebro e imaginación para disfrutar del universo como nunca lo habías hecho. Y no olvides suscribirte y dejar tu calificación y opinión de este podcast, así podré seguir creando este contenido y hacerlo disponible de forma gratuita. Es un gusto presentarles al Dr. Nelson Padilla, experto en simulaciones cosmológicas, director del Instituto de Astronomía y Física Teórica y Experimental en Argentina, autor de los libros El Universo Extremo y Agujeros Negros en el Universo. Nelson, bienvenido a Conversemos de Astronomía. Hola Juan Carlos, muchas gracias. Mira, llevamos 9 episodios sobre la materia oscura. Algunos podrán pensar que no nos queda mucho para conversar sobre el tema, y la verdad es que lo que vamos a hablar hoy día prácticamente ni lo hemos tocado en los otros episodios. Y es simplemente de... Hemos hablado mucho sobre las observaciones y cómo éstas ponen límites a lo que sabemos o no sabemos de la materia oscura. Pero esto ya la pregunta, ¿cómo los científicos entendemos o le damos sentido a esas observaciones? Claro, yo creo que esa es la respuesta, ¿no? O sea, la forma de darle sentido a las observaciones es tratando de buscar qué las explica, ¿no? Porque, o sea, uno puede ver cierta imagen, no sé, un cúmulo de galaxias, por ejemplo, y lo puede describir, tiene un montón de galaxias, estas galaxias se mueven rápido, etc. Pero la descripción no implica que uno entienda lo que está pasando. Entonces, uno entiende lo que está pasando cuando uno dice, bueno, la gravedad actúa de cierta forma y eso hace que las galaxias tiendan a agruparse entre sí y se muevan con ciertas velocidades. Y eso implica que hay un modelo para la fuerza de la gravedad. Y este modelo matemático encajan y se convierte en algo que tiene sentido, ¿no? Entonces, que te enseña, esa es una buena descripción de lo que estás viendo, pero una descripción con un significado más profundo que simplemente decir es un conjunto de galaxias, sino es la manifestación de que hay una fuerza de gravedad. Y en ese sentido, entonces, implica que tenemos que recurrir a modelo matemático finalmente y lo podemos explicar al detalle con un set de reglas o ecuaciones. Claro, sí. O sea, es la herramienta que sabemos usar mejor, ¿no? O sea, la matemática viene de la lógica y o sea, la lógica describe y predice muy bien todas las cosas que vemos que pasan en el mundo físico, ¿no? Entonces, sí, esa es la herramienta. Y bueno, y ahí te encontrás sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en el cúmulo de galaxias, en la década del 30, un astrónomo, creo que es austríaco, ¿no? Fritz Zwicky, vio que, claro, que, bueno, la teoría de la gravedad ya estaba, también súper asentada, esto es posterior a la formulación de la realidad general, cuando ya la gravedad se convierte en algo muy interesante, ¿no? Siempre fue muy interesante. Pero en esa época, ya, Zwicky dice, a ver, estas galaxias se mueven muy rápido. ¿Y qué pasa? Si se mueven así de rápido, no deberían estar juntas, se deberían haber escapado porque la gravedad no alcanza para mantenerlas juntas. Obviamente, esto es un resultado así muy... a ver, tenía que... Casi anecdótico en ese tiempo. anecdótico y valiente, ¿está bien? Porque con muy poquitas observaciones notó esto que le hizo pensar que la gravedad no alcanzaba si es que la masa estaba solamente en las galaxias que él veía, ¿no? Pero bueno, pasan las décadas y ya ver a Rubin y un equipo, digamos, de más gente ven esto así con mucha precisión en galaxias. Las galaxias tienen lo mismo que eso, agrupaciones de galaxias que se llaman cúmulos que vio
Fritz Zwicky, que es que rotan muy rápido. O sea, si la gravedad es lo que predijo Newton y lo que después, digamos, puso en contexto mejor Einstein, si la gravedad es eso, y la masa es solamente lo que uno ve es re complejo el tema, porque uno dice, la masa que uno ve en estrella, ¿cómo sabe uno la masa que tiene una estrella? Pero bueno, hay un montón de modelos que se encajan unos con otros, que te dicen cuántos kilogramos tiene una estrella y que si uno ve una cantidad de luz, no está viendo 100.000 millones de estrellas, por ejemplo, y en ese caso entonces sabes cuál es la masa en kilogramos. Y ya está. La ley de la gravedad dice, bueno, meteme una masa en kilogramos y yo te voy a decir qué tan rápido se puede mover, se puede rotar esa galaxia sin despedazarse. Y es mucho menos que la velocidad que se le ve a las galaxias. Entonces, chao. Ahí es o cambiar la gravedad, que es muy difícil, porque, a ver, eh, yo creo que hace muy poquito tiempo relativo que tenemos confirmación de que la gravedad está bien, porque las ondas gravitacionales detectadas por LIGO eran una predicción que tardó 100 años en comprobarse, ¿no? Entonces, cambiar la gravedad es muy difícil. Y bueno, y ahí entra la materia oscura, obviamente, ¿no? Y todo esto es por comparar un modelo con observaciones. Entonces, mira la cantidad de cosas que salen o sea, realmente la riqueza, digamos, del cambio en las ideas que maneja la gente, viene de tratar de comprender lo que uno observa con un modelo. Está bien, puede ser matemático o no, no importa. Pero siempre tratamos de llevar, digamos, eh, estas observaciones a algo simple, a una frase, ¿está bien? Que eso, la verdad es esto. Y en ese sentido, muchas personas quizá piensen, bueno, hay unas ecuaciones, quizá yo no las entiendo, pero sí, esas ecuaciones describen el movimiento y se siente o se suele pensar que las ecuaciones estas son relativamente fáciles de resolver, así como cuando nos enseñan en el colegio 2x más 4 igual 0 y uno resuelve la x, pero en realidad es bastante más complejo y la gran mayoría de las ecuaciones no las podemos resolver matemáticamente, analíticamente, que es lo que se llama. Y ahí es donde entra un poco las simulaciones por computadoras. Y por eso justamente es que estamos hoy día. Y la primera pregunta de tu expertise aquí es ¿en qué consiste una simulación computacional? Uno dice, bueno, está bien, la gravedad es así y lo comparas con lo que observas. Y como vos decís, lo que uno observa es súper complejo. Hay una sumatoria de niveles de complejidad que si uno quisiera tomarlos a todos en cuenta, hoy en día no podríamos hacerlo. También no podemos simular el cúmulo de galaxias que observó Zwicky en 1930 y no sé cuánto a nivel subatómico. No podemos. Ujú. Tampoco las galaxias. No podemos simular cómo se fusionan el hidrógeno para hacer helio en el centro de una galaxia al mismo tiempo que como en el centro de una estrella, al mismo tiempo que como una galaxia que contiene cientos de miles de millones de esas estrellas rota. Entonces, y como vos decís, tampoco se puede hacer en papel con una lapicera. Y hay que recurrir a transformar esas ecuaciones a cosas que se puedan calcular con números. Porque, a ver, la ley de la gravedad no tiene números. ¿Está bien? Uno cuando está, o sea, aprendiendo matemáticas siempre le hacen resolver cuánto da la cuenta que uno está haciendo, pero ahí no hay significado, ¿no? En el número en sí. En el número está la comprobación del significado, pero el significado está en 2x más y. En qué significan ese conjunto, digamos, de relaciones entre distintas cosas, distancia, masa, etcétera, ¿no? O sea, velocidad, ¿no? Todo eso significa algo muy tangible que no es matemático. ¿Qué sé yo? Si vos corres rápido y te caes, te lastimás más que si te caes de caminar. Ya está, eso no es matemática. ¿Está? Pero bueno, cuando uno quiere realmente demostrar que con la gravedad no podés tener una galaxia que rote tan rápido como la nuestra, ¿qué haces? Si lo querés ver cómo evoluciona una galaxia en ese caso, por ejemplo, teniendo en cuenta un montón de cosas súper complejas, de dónde viene la masa que forma la galaxia, cómo ese material va formando estrellas, de alguna forma simplificada, porque obviamente no vamos a hacer fusión nuclear ni nada por el estilo si tenemos
un volumen muy grande, digamos, buscas la forma de llevar tus leyes a algo que se pueda poner en una computadora dentro del rango, digamos, de fenómenos que te interese simular, ¿está bien? No fusión atómica, sino solamente, no sé, cómo cae desde el universo primigenio el material que te forma la galaxia y cómo empieza a rotar y cómo esa galaxia se asienta con la forma que tiene, ¿no? Y Ujú. después, claro, convertir eso en algo que puedas comparar con una galaxia. Eso sería una Claro, simulación. es como tratar de reproducir los datos en un computador con un set de leyes. Quizá podríamos imaginarlo cuando nosotros hacemos este mismo ejercicio, cuando le enseñamos a los niños en el colegio o a los alumnos en la universidad, no pensamos en, oye, esta persona tiene un hígado y ese hígado está filtrando ciertos elementos mientras el corazón le bombea sangre. No, para nosotros es una persona como un todo y no nos detenemos a analizar todos los procesos bioquímicos de la célula. Como que eso los ignoramos, por así decirlo, y decimos, bueno, este es un ser humano que viene a aprender y le tengo que enseñar. En el caso de las simulaciones funciona un poco así, entonces, como que dicen, bueno, las estrellas son pequeñitas, en la gran esquema de las cosas, cuando hago mi simulación del universo, son un puntito. Una cosa por el estilo. Claro, es más, o sea, en la simulación a veces vos tomás miles de estrellas y digamos, las considerás como un poco de masa que anda dando vueltas por ahí. ¿Está bien? Eh, Dependiendo, digamos, de qué tanta, o sea, dependiendo de la capacidad de las computadoras en general. O sea, las grandes simulaciones, ¿no? Se hacen en las computadoras más poderosas, se hacen pocas y después hay un ejército de personas que las analizan y tratan de buscar, digamos, aciertos y fallas en los modelos que están metidos dentro de esas simulaciones, ¿no? Ya, eso que dices es súper interesante, porque dices, bueno, se usan supercomputadores. ¿Por qué necesitamos un supercomputador para resolver un set de ecuaciones? O para resolver este modelo. Ya vemos un modelo, por ejemplo, en el caso nosotros tenemos la gravedad, para ponerlo como caso más simple. Nosotros sabemos del colegio que la fuerza de gravedad es una constante que depende de las masas y de la distancia que están. Y dice, bueno, yo puedo resolverlo. Si tengo dos masas y tengo la distancia entre ellas, yo puedo saber cuánto es la fuerza de gravedad. ¿Por qué se requiere un supercomputador para resolver ese problema? Y porque, claro, o sea, uno puede calcularlo entre dos objetos, pero una galaxia tiene, bueno, una cantidad brutal de estrellas, que entre todas ellas se ejercen gravedad. Hay también nubes gaseosas, ¿sí? Compuestas más que nada por hidrógeno, helio, entre el medio. Bueno, y como te venía diciendo, como, digamos, el tema principal de estos podcasts que vos estás haciendo es la materia oscura. Hay Ujú. materia oscura metida ahí. Entonces, nada, ahí inmediatamente, en vez de hacer un cálculo de la fuerza de gravedad entre dos objetos, se te convierte entre un cálculo de la fuerza de gravedad entre cada par de estrellas, que si son 1 millón, tenés 1 millón de pares, aproximadamente. Tenés, ¿Ya? Estamos hablando de 1.000 billones o, claro, algo así. Una claro, locura. Pasamos de un cálculo a 1.000 billones. así, instantáneamente. Y encima después tenés el gas, que ya no son partículas. Después tenés la materia oscura, que no sabes si son partículas o es algo suave, que está ocupando toda la galaxia, difuso. Entonces, no, rápidamente las simulaciones de gravedad, no hay simulaciones de todo tipo, ¿tá? Pero las de gravedad eh, rápidamente requieren que uno haga, por cada momento en el que vos querés saber cómo ha avanzado la posición de todos los objetos de tu galaxia, puedes tener una infinidad de cuentas que tenés que hacer. Entonces eso Claro. ya se vuelve impracticable a no ser que uses computadoras. Y por supuesto, mientras más potente, más detalle puedes simular. Y bueno, más pones a prueba digamos, todo el conjunto de modelos que están metidos en esa simulación, ¿no? Claro, porque en este caso nosotros dijimos, bueno, pongamos que podemos hacer el cálculo de 1.000 millones de cálculos que es para un instante, pero el universo finalmente se van a mover. Entonces si yo digo,
tengo un planeta orbitando hagámoslo quizá con el caso más simple. El caso de la Tierra orbita el Sol. Entonces ya hago el cálculo de la Tierra con todos los planetas. Pero al segundo siguiente la Tierra va a haber cambiado su posición y también todos los demás planetas. Y tengo que volver a calcular y hacer esto infinitas veces hasta que, bueno, lo que yo quiera estudiar. Si es, por ejemplo, la evolución de la distancia de la Tierra con la Luna, voy a tener que hacer cálculos durante miles de millones de años, de miles de millones de cálculos. Ahí entra un poco la dificultad, al parecer. Claro. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Uno tiene que dejar pasar miles de millones de años en la simulación para poder ver, digamos, bueno, la evolución a largo plazo de la Luna. ¿La Luna se va a quedar con nosotros siempre o no? ¿No? Esa es una buena pregunta. Porque, qué sé yo, es complejo. El sistema solar está lleno de interacciones que uno por ahí no sabe si son importantes o no. Y a nivel de una galaxia, bueno, la galaxia tarda miles de millones de años en formarse. Entonces, si uno quiere comprobar realmente su teoría del universo, en donde la gravedad es lo más importante, uno tiene que empezar desde el principio y llegar hasta hoy. Entonces, no solamente para calcular las fuerzas en un dado momento necesitas miles de millones de cuentas, sino que tenés que hacer que tenés que hacer esas cuentas a lo largo de miles de millones de años que no podemos esperar, o sea, hay que hacerlas rápido, Ujú, ¿no? claro. Eh, sí. O sea, Entonces, claro, el tiempo, digamos, es una variable, ¿no? En la simulación no tiene un significado, no hay que esperar realmente el tiempo, sino hay que simplemente hacer avanzar esa variable. Y eso se puede hacer más rápido mientras más rápida es tu computadora. claro. Y ahí me imagino que en todo este proceso hay que hacer ciertos compromisos. Tú ya nos hablabas, por ejemplo, cuando quieres hacer una simulación del universo, no puedes ir estrella por estrella, porque tenemos... no hay un número para esto, pero es un número gigantesco de estrellas en el universo. Entonces decimos, bueno, a este grupito le vamos a llamar uno y lo vamos a simular como tal. Me imagino que en este proceso se meten al bolsillo, por así decirlo, o si hacen ciertas simplificaciones, no consideran la producción de energía en cada estrella, o la presión que genera la luz, en este caso, de cada una de estas estrellas, o de cada una de las galaxias. Se hacen ciertas simplificaciones para poder hacer las cuentas, ¿no? Avanzar con la simulación. ¿Cómo deciden los astrónomos que se dedican a hacer simulaciones qué detalles o qué leyes físicas son importantes incorporar en su modelo y cuáles dejan afuera? ¿Y qué valor le da eso final a tu resultado de la simulación? Claro, bueno, sí, a ver, uno, o la gente en general trata siempre de eh, poder hacer cuentas simples de qué se puede ignorar, de qué uno está seguro de que está bien metérselo al bolsillo, ¿no? Por ejemplo, lo que vos decías, la radiación que emiten las estrellas es importante para la evolución de, de las órbitas que las estrellas tienen dentro de una galaxia. Bueno, uno puede hacer rápido el cálculo de que la energía que llega a la superficie de otras estrellas desde una estrella en particular es despreciable comparada con la gravedad. Muy, 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 muy despreciable. O sea, está súper bien meterse eso al bolsillo. Entonces, bárbaro, esto no lo simulo. Le hago un check, ya está. Pasamos al siguiente. Y así se hace con un montón de cosas, ¿no? Pero claro, siempre llega un momento, o sea, la forma correcta de hacer esto es decir, bueno, ok, pero ¿qué es lo más grueso que yo puedo desechar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la componente gaseosa de una galaxia. Bueno, las estrellas se forman a partir de esa componente gaseosa. Entonces, no podemos no tener en cuenta la presión del gas, Ujú. porque eso, bueno, es importante para la dinámica inicial, las órbitas, digamos, la velocidad, ¿cómo sería? Eso va a definir de una forma muy, muy importante cuáles van a ser las órbitas de las estrellas dentro de tu galaxia. Entonces, eso o no lo ignoras o sabes que lo haces mal también, Claro. ¿no? Pueden ser las dos cosas. Siempre tenés que estar muy consciente de cuáles son los límites de la simulación que estás haciendo y analizando. Esta parte es súper... quiero
usar el término artístico no desde el punto de vista de la creatividad, sino también como que hay harto de artesanía en el proceso, o sea, saber qué cosas puedes ignorar. Y me imagino esto lleva bastante práctica, ¿no? De decir, bueno, tengo que hacer un poco las cuentas de qué cosas son realmente importantes. Si no, mi simulación va a ser cualquier cosa, no del universo que yo veo. Y por lo tanto, los resultados que va a tener no van a interpretar para nada la realidad. Porque finalmente ese es el objetivo. Ustedes hacen simulaciones para ver si estamos entendiendo bien el universo o las observaciones. Si es que lo que yo veo con mis telescopios es lo que también puedo mimetizar o replicar en la computadora con leyes físicas. Entonces, es un balance muy delicado en qué cosas incluyo y qué cosas no. Y si es que no se parece, ¿qué es lo que hacen? Si es que se dan cuenta que la simulación no representa el universo que vemos. Claro, o sea, si uno sabe que está dentro del rango en donde la predicción es confiable, en donde sabes que estás teniendo en cuenta todos los procesos que conoces que deberías tener en cuenta y eh, que están modelados y que también, digamos, se pueden simular de forma precisa, porque también hay casos en los que vos tenés un cierto modelo que sabés que dentro de, por ejemplo, dentro de ciertos tamaños de galaxias lo estás simulando bien y para otros tamaños de galaxias no. ¿Por qué? Porque de pronto tu grupo de estrellas que vos simulas como un grupo solamente y no individualmente, eh, no puede ser la mayor parte de la galaxia que estás simulando. Si querés simular Claro. una galaxia, tenés que tener muchísimos grupitos de estrellas bien representados. Entonces, eso te dice que hay, digamos, limitaciones también en eso. Entonces, si lo que vos simulaste no está de acuerdo con lo que vos observaste y sabés que tu simulación está diseñada para poder simular eso bien, bueno, es porque te falta algún proceso físico, es porque algo que pusiste en tu simulación no está del todo bien. O sea, ahí es cuando aprendes, ¿no? Porque ahí es cuando realmente decís, "Oh, al fin tengo información de cómo mejorar mi idea de cómo funcionan las galaxias, la gravedad, de cuánta materia oscura hay, etcétera", ¿no? O sea, ahí es donde se produce un cambio en el modelo, digamos, que está simulando. Qué interesante. Entonces, aquí ya estamos como llegando al proceso mismo de cómo evalúas esta observación y dices, bueno, voy a meter todo lo que sé de física en el computador y que sé que es importante. Deja de evolucionar por un tiempo, en la computadora te da la respuesta finalmente, te salen los resultados, la distribución de galaxias en el universo, qué sé yo, y tú dices, perfecto, calza perfectamente. Y ahí uno dice, ok, entonces quiere decir que entendemos bien el universo. Me imagino que ese no siempre es el caso. No, no, para nada. Sí, hay muchas cosas. Es que es bastante complejo, ¿no? Pero suponiendo, por ejemplo, que realmente tenés algo que sabés que está bien medido, que confías completamente, que tu simulación no lo reproduce y que está hecha para poder simular eso de forma confiable. Entonces, ahí sí, ahí tenés que cambiar el modelo. No, o sea, y lograste el objetivo. El objetivo es mejorar el modelo, ¿no? O sea, el objetivo es realmente aprender cómo funcionan las cosas. Es impresionante cómo la comparación entre las observaciones vamos a galaxias, ¿no? Que es como lo mío, y las simulaciones de las galaxias ha obligado a la gente a poner cada vez mayor detalle para poder reproducir las observaciones cada vez más detalladas de lo que tenemos, ¿no? en el cielo. Entonces, ahora las simulaciones incluyen elementos pesados, procesos, digamos, justamente de combinaciones de procesos de radiación con procesos de ionización de gas, con gravedad, con materia oscura, procesos súper lindos, digamos, de física de plasmas y cosas así locas que antes simplemente se podía uno meter al bolsillo porque no daba ni la simulación ni las observaciones para aprender sobre eso. Claro, Y las ahora sabemos que el observaciones. mundo real está lleno de esas cosas. Qué fascinante, porque te veo, bueno, quienes están escuchando no pueden ver la cara de Nelson cuando explica estas cosas y la satisfacción que da de cómo ha ido mejorando, porque a lo largo de tu trayectoria, imagino, has visto la evolución también de los modelos, quizás de modelos un poco más simplificados hace un par de décadas atrás y ahora
que incluyan tantos detalles y que también permitan descubrir y entender mejor el mundo en que estamos viviendo. Pero, y ahí mismo, para seguir en esa idea, la materia oscura, tú la incluyes como un ingrediente más, pero en la práctica no sabemos qué es la materia oscura. ¿Cómo incluyen algo que no sabemos qué es, que no sabemos de qué partículas está hecha? ¿Cómo incluyen la materia oscura en estas simulaciones para explicar lo que observamos? Bueno, hay distintas... a ver, hay cosas que sabemos de la materia oscura, si es que existe, ¿no? Porque, a ver, bueno, las galaxias deberían rotar como a la mitad de la velocidad que rotan ahora si no hubiera materia oscura, ¿no? Porque, claro, va con la raíz de la masa. ¿Sí? Así me cuento, ¿no? ¿No? Y Deberían hay rodar más como lento, 5... dejémoslo así. Sí, más lento. Sí, pero no tanto más lento, ¿entendés? Pero más lento. Entonces vos decís, "Ay, bueno, pero si yo cambio la ley de la gravedad, ya está, me olvido de todo". Pero el tema es que la gravedad no es solamente decir que la Luna gira alrededor de la Tierra. La gravedad de Einstein te permite tener un universo no estático, te permite que el espacio se expanda, te permite que el espacio lleve ondas, como las ondas gravitacionales, te permite un montón de cosas que uno no puede guardárselas en el bolsillo para describir el, el universo. No puedes hacerlo. Entonces, modificar la gravedad para que no haya materia oscura es tan difícil que hoy en día no hay un modelo que pueda hacer todas esas cosas que no tenga gravedad, perdón, que no tenga materia oscura y que ajuste bien el universo. No hay, digamos, está. Entonces, hay que, y punto, por eso por un lado, ya, la gravedad, difícil de cambiar, hay mucha gente que trabaja justamente en estudiar modelos que no tienen materia oscura y que son modificaciones de la gravedad, que hay que hacerlo porque por ahí, no sé, va a haber cosas que se ajusten mejor, se aprende siempre, ¿tá? Sí, no me Pero, spoilees porque el próximo episodio vamos a hablar de eso, así que... hablemos más. Pero por otro lado, vos sabés que digamos, todo lo que es materia como la conocemos nosotros, formada de átomos, em, tiene esta capacidad de enfriarse, ¿no? O agarrar una taza de café, la pones en tu escritorio y se va a enfriar hasta que llegue a temperatura ambiente. Imagínate si agarrás una nube de gas y la tirás en el espacio exterior, eso se va a congelar, va a quedar en la nada, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Y significa que va a perder esa energía y la va a perder como radiación. Entonces, no importa qué tan fría sea la materia, va a emitir radiación y la vas a ver. Y el ser humano no está limitado a ver la luz, digamos, que puede detectar sus ojos. El ser humano ya ve todo, ¿no? Ve incluso lo que emite de radiación una materia que está a 270 grados bajo cero, ¿no? 260 grados bajo cero. Y sabemos que en la galaxia no hay material que, incluso que esté ultra congelado, que complete la masa que falta. Entonces, la masa, digamos, que complete la masa que falta, no puede emitir luz. Entonces, no puede ser átomos. Porque cuando vos tenés átomos, por ejemplo, los átomos de café, no son átomos de café, el agua, ¿sí? Cuando tenés agua caliente, el agua caliente se te enfría. ¿Y cómo se enfría? Y se enfría emitiendo luz, que obviamente con los ojos no lo vemos, pero si nos ponemos lentes infrarrojos adecuados, veríamos la taza brillar, ¿sí? Entonces, la materia oscura no hace eso, ¿no? Y esa es la clave, por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que te decía, la gravedad es maravillosa porque te da espacio en expansión, te da ondas gravitacionales, te da tantas cosas tan lindas que uno no puede simplemente decir voy a cambiar la gravedad para que haga que no necesite más masa. ¿Está bien? Es muy difícil hacer eso. Em, Así que lo que uno hace entonces es justamente eso, decir, bueno, voy a tomar materia que no emite luz. Pero ojo, no es solamente un capricho.
cuando uno habla con físicos que se encargan de la teoría de la naturaleza de las partículas, ¿sí? Ellos te dicen, mira, si yo tuviera un acelerador de partículas que me pudiera hacer energías ultra altas, mucho más de lo que podemos hacer hoy, muy probablemente, obviamente como no lo han hecho no saben si es cierto o no, saldría una partícula tan, tan especial que, si esto fuera cierto, se debería haber formado al principio del universo, muy cerquita del Big Bang, y la predicción es que tendría la cantidad de masa que necesitamos que haya en materia oscura. Entonces, a eso se le llama el milagro de las partículas débilmente interactuantes. ¿Ah? Así qué sé yo, entre los nerds. Claro, no es algo que uno escuche en la calle diciendo a la gente, Claro, pero sí en el claro. mundo científico. Y es muy atractivo, entonces tenés una gravedad que es muy atractiva, o sea, que es muy linda, tenés una posible partícula que encaja perfecto y que justamente no se enfría, no emite luz como la taza de café. ¿Tá? En ninguna longitud agarra alma que ve cosas que están a 260 grados bajo cero, no lo va a ver, porque no emite nada. Ningún telescopio lo puede ver. ¿Tá? Entonces, bueno, ya está. Lo único que uno tiene que simular son partículas que no se enfrían. Y chao. Entonces, pero claro, ¿de dónde viene simular eso? Viene, digamos, no es capricho, viene de tener le llamamos candidato a partículas, estas que no producen luz, y de tener una teoría de la gravedad que es maravillosa, o sea, es realmente hermosa, porque tiene todas estas cosas, digamos, que no hay que perder, ¿está bien? Porque sabemos que son parte de la realidad, lo observamos. Entonces, lo simulás así, agarras, como vos mencionaste, los grupitos de estrellas que uno los simula, uno agarra grupitos de materia que no se enfría. Y eso lo pones así como una ecuación, no se enfría. Y se comporta muy bien, te describe muy bien las galaxias que se observan, cómo rotan, los cúmulos como el que vio Zwicky hace 90 años. Y bueno, por supuesto, no está solamente esa partícula muy linda, por muy linda que sea, digamos, la posibilidad que exista, hay otras cosas, pueden ser agujeros negros que vengan al principio del universo, o podrían ser otras partículas de otro origen distinto que también son espectaculares. Hay unas partículas que son ultra livianas, pero que tienen el tamaño de una galaxia, por ejemplo, desde el punto de vista cuántico, y también son materia oscura. Es súper loco, digamos, el abanico de modelos que uno puede meter en la simulación es muy grande, ¿no? Y que todo es muy grande y de los que se portan de forma que uno puede corroborar que más o menos andan bien. Y o sea, finalmente eso va a ser la respuesta en buena medida cuando se encuentren estas partículas, ya sea en un acelerador de partículas o, como tú dices, que tienen tamaños de una galaxia en este caso, va a ser súper interesante porque van a tener todos estos modelos y cuando se logre hacer la observación, ya sea astronómica o en un laboratorio, vamos a poder decir, este es el que funciona, esta es la naturaleza. Finalmente, sin las simulaciones, no podríamos lograr dar la explicación final a este fenómeno. Sí, no es la simulación, es el modelo, ¿no? El modelo llevado al mismo nivel que lo que vemos. O sea, lo que observamos es tan complejo que, bueno, hay que hacerlo a través de simulaciones. Que, bueno, también se aprenden muchísimas cosas al hacerlo, ¿no? Es todo positivo. Yo te quiero llevar a la pregunta más nerd de la tarde, o en este momento que estamos grabando, y tiene que ver con que hay simulaciones, y esto lo aprendí justamente contigo mientras hacía mi doctorado, en el que uno tiene simulaciones analíticas, que es cuando dice, ok, yo tengo mis ecuaciones y las puedo hacer evolucionar en el tiempo. Un ingeniero las aprende ecuaciones diferenciales y cómo el agua fluye por un canal. Son simulaciones analíticas que uno tiene respuesta. Pero existen otro tipo de simulación de astronomía que es en parte lo que tú trabajas y desarrollas tu investigación, que son los modelos o simulaciones semianalíticas. ¿Qué diferencias tiene esto y por qué son importantes de estudiar en astronomía? Bueno, es muy de la especialidad decirle modelos semianalíticos a un tipo de simulaciones muy particular. Porque en realidad todas las simulaciones son semianalíticas. Como no llegamos a simular hasta
el proceso físico más básico, digamos, todo lo que uno se guarda en el bolsillo queda como una estimación analítica de que está bien guardárselo, ¿no? Entonces, todo es seminumérico o semianalítico. Pero dentro de la jerga de los astrónomos, las simulaciones semianalíticas son las que simulan todo lo que no es gravedad a través de sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas, Eso suena ¿sí? difícil, Que ya, se sí van nomás. resolviendo. Pero no importa. O sea, digamos, las interrelaciones entre todas las variables digamos, las interrelaciones no gravitacionales entre las cosas que definen tu galaxia, ¿no? Entonces uno hace que la simulación numérica siga solamente la gravedad, guardándote en el bolsillo toda la otra física, eh, y después solucionando haberte guardado en el bolsillo toda esa física, poniendo por encima un modelo analítico que trata de resolver mejor todo eso que has ignorado. ¿Y por qué uno tiene que hacer eso? Es parte, digamos, de simular dentro de ciertos límites algo de la mejor forma que uno puede, ¿no? Lo hace porque, no sé, por ejemplo, con el telescopio del Observatorio Vera Rubin, vamos a observar, creo que como 50.000 millones de galaxias. No podemos simular 50.000 millones de galaxias siguiendo la física ni siquiera, digamos, ni siquiera con grupitos de estrellas. Tenemos que hacerlo digamos, de grupitos de Claro. galaxias E casi. ignorar todo lo que pasa dentro de Entonces, cada ahí es, galaxia. claro, absolutamente. Y ahí es cuando uno le dice semianalítico, porque es seminumérico, semianalítico. Sí, es como algo muy, digamos, un poco aburrido, qué sé yo. No, pero O sea, todas las simulaciones son semianalíticas. a la A larga, la larga. claro. Era solo para también estimular a las personas que están escuchando este podcast y que les gusta el tema y que quieren ir un poco más allá, que también puedan introducirse también en este mundillo, quizás empezando por saber dónde buscar. Nelson, te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver menos con astronomía que con otras, que con la ciencia ficción. Y es que muchas veces hemos escuchado ya desde la película Matrix, desde todas las películas de superhéroes ahora que se habla de los multiversos y se habla de también la posibilidad de vivir en una simulación. Como, ¿qué tan factible es esto de que seamos parte de una simulación? Yo te estoy sacando de tu rol de astrónomo probablemente, pero porque tendríamos que simular a las personas con sus pensamientos, todas las acciones e interacciones que haya. ¿Cómo sería esto explicado desde alguien que hace simulaciones del universo, justamente? Que hace un universo de mentira en las computadoras. Bueno, a ver, la simulación de la película, ¿no? Matrix es una simulación muy, o sea, es de gente floja, ¿está bien? Porque, porque no te simulan a las personas. Meten a las personas en una simulación y todos piensan en sus pensamientos, son todas personas. Eh, obviamente floja, digamos, en un futuro en donde se pueda hacer semejante bestialidad de simulación, porque igual es brutal. Claro. No, bueno, igual había programas que eran conscientes, ¿no? Eso sí es más complicado. Pero por lo menos no tenían miles de millones de personas simuladas, ¿no? Que Mm. eso sí que sería aún peor. Creo que hay distintos niveles, ¿no? Estamos, la gente ahora en un nivel de pobreza relativa absoluta respecto al futuro, en donde podamos simular procesos físicos así atómicos a nivel planetario, por ejemplo, y obviamente en tiempo real, en donde uno puede interactuar, ¿no? Y de ahí otro salto brutal para poder simular conciencias de miles de millones de personas, ¿no? Em, no sé si se puede, qué sé yo. Ahora, capaz que es más fácil, ¿no? O sea, esta- estas máquinas flojas, digamos, de Matrix, capaz que solamente hacen el render de lo que veían miles de millones de personas, y Claro. eso suena más fácil, ¿está bien? Que es como los jueguitos. Ujú. Todo el universo del juego no está constantemente No, simulado, no, se no. simula solamente lo que ve el jugador. Claro. Entonces, pero algo que, digamos, requeriría que funcione a la perfección para simular la realidad es leer digamos, tus pensamientos a la perfección, ¿no? Porque
debería, o sea, vos no te movés dentro de una simulación. Ujú. Deberían interpretar el movimiento de tus ojos, de tu cabeza, lo que hay, lo que no hay a la perfección. O sea, sería una lectura del cerebro absoluta combinada con una simulación brutal. De Eh, todas las leyes físicas que... no, No, va más allá de lo que todavía podemos hacer, y siquiera pensar. no, ni siquiera pensar, sí. Pero bueno, comparado con un futuro incluso mejor, Matrix no está tan bueno. No, la verdad que no. Claro, Sí, un render, no, sí. bueno, Te leen el pensamiento, bueno, no es tan grave, no es tan espectacular. pero sí, No, bueno, sí. hacer todo suena difícil. Solamente quería dejar ese pedacito de pasado, digamos, de que en realidad estamos haciendo simulación del universo, pero también no como esta simulación quizá que se entiende de las películas de ciencia ficción, pero que es súper interesante igual, que se haga esto. Estamos haciendo... De nuevo, yo no creo para nada que estemos viendo una simulación, pero en este caso sería una simulación dentro de la simulación, lo cual sería súper divertido que estemos tratando de entender este macrocosmos dentro de tal. Así que eso también invitar un poco a jugar con la imaginación de quienes nos escuchan. Nelson, Está re bueno, está re muy lindo la pregunta. te quiero dar muchas gracias. Doctor Nelson Padilla, director del Instituto de Astronomía y Física Teórica y Experimental en Argentina. Un placer poder volver a conversar contigo y compartir también tus conocimientos aquí en Conversemos de Astronomía. No, muchas gracias Juan Carlos por invitarme, un placer, muy divertido, muy buenas las preguntas también. Y bueno, también bueno que finalmente logré relajarme un poco. Perfecto. Que esté muy bien. Gracias a vos. No vivimos en una simulación, pero sin duda las leyes que experimentamos están armoniosamente ajustadas con una precisión exquisita que podrían hacernos pensar que sí vivimos en una simulación. Cada vez parecemos estar más cerca de poder responder qué es la materia oscura. Pero, ¿será que hay otras opciones? ¿Podría ser que nuestras ecuaciones y modelos estén equivocados? El próximo episodio de esta serie hablaremos sobre estas posibilidades y teorías, así que no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de estos episodios. Soy Juan Carlos Beamín y esto fue un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía.